El Renacimiento español no fue un fenómeno aislado, sino un movimiento profundo que transformó la lengua, el pensamiento y la identidad cultural de la península ibérica entre los siglos XV y XVI. A diferencia del Renacimiento italiano, que floreció primero en la pintura y la arquitectura, en España la literatura se convirtió en el vehículo principal de esta renovación intelectual. Este periodo se desarrolló bajo un contexto histórico complejo: la unificación de los reinos con los reyes católicos, la expansión ultramarina, el auge de la imprenta y, más tarde, la consolidación del imperio bajo Carlos V y Felipe II. En este escenario, la literatura española absorbió las influencias clásicas y humanistas, pero las adaptó a una sensibilidad propia, marcada por el equilibrio entre lo terrenal y lo espiritual, entre la tradición medieval y la nueva visión antropocéntrica. Una de las características fundamentales del Renacimiento literario español es el retorno a los modelos grecolatinos. Los autores estudiaron a Horacio, Virgilio, Ovidio y Platón, incorporando formas métricas hasta entonces poco comunes en castellano, como el endecasílabo, la lira y la octava real. Junto con esto, surgió una nueva concepción del ser humano. El individuo ya no era solo un fragmento del orden divino, sino un sujeto con capacidad de razón, sentimiento y acción. Este antropocentrismo no rechazó la fe, sino que buscó armonizarla con la experiencia humana. La belleza, el amor, la naturaleza y la reflexión ética se convirtieron en ejes narrativos y poéticos. Garcilaso de la Vega representa la cumbre de la poesía renacentista en España. Formado en la corte italiana, introdujo con maestría el petrarquismo y la mitología clásica en lengua castellana. Sus églogas, especialmente la primera, presentan a pastores idealizados que dialogan sobre el amor, la pérdida y la fugacidad del tiempo. Garcilaso logra una musicalidad sin precedentes, donde la forma y el sentimiento se funden sin artificios. Su influencia fue tal que marcó la pauta para generaciones de poetas que buscarían en su obra el modelo de equilibrio entre clasicismo y expresión personal. Paralelo a la lírica cortesana, floreció una corriente mística que llevó el lenguaje poético a sus límites expresivos. Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz son sus máximos exponentes. Aunque su motivación era religiosa, su obra posee una dimensión literaria innegable. Santa Teresa utiliza un estilo directo, coloquial y vívido para describir la experiencia interior, mientras que San Juan de la Cruz alcanza una depuración simbólica extraordinaria en Noche Oscura del Alma y Cántico Espiritual. La poesía mística renacentista no solo explora la unión con lo divino, sino que también desarrolla una teoría implícita del lenguaje. Lo inefable se comunica a través de metáforas, paradojas y una musicalidad que trasciende la lógica ordinaria. En el ámbito de la prosa, el Renacimiento español dio origen a dos obras que marcarían un antes y un después. La Celestina, de Fernando de Rojas, aunque cronológicamente situada en el umbral del período, ya contiene elementos renacentistas como el análisis psicológico de los personajes, el conflicto entre el deseo y la moral, y una visión desencantada de las convenciones sociales. Por su parte, El Lazarillo de Tormes, publicado de forma anónima en 1554, inaugura la novela picaresca. A través de la voz de un antihéroe que sobrevive con ingenio en una sociedad corrupta, la obra ofrece una crítica social implacable y un retrato realista de la España de la época. Ambas obras demuestran que el Renacimiento español no fue solo idealización, sino también observación aguda de la realidad humana. Otra figura esencial es Fray Luis de León, poeta, teólogo y humanista. Su obra refleja la tensión entre la vida activa y la retirada, entre el estudio y la contemplación. En poemas como La vida retirada, Fray Luis exalta la sencillez, la armonía con la naturaleza y el refugio del alma frente al ruido del mundo. Su prosa, especialmente en De los Nombres de Cristo, combina erudición filológica con una profunda sensibilidad espiritual, mostrando cómo el humanismo cristiano español buscó integrar el conocimiento clásico con la tradición teológica sin caer en el dogmatismo rígido. El teatro también
experimentó una transformación durante este periodo. Autores como Lope de Vega, aunque su esplendor coincide ya con el barroco, se forman en la herencia renacentista y en la recuperación de las formas clásicas. Sin embargo, en el siglo XVI destacan los autos sacramentales y las primeras comedias humanistas, que exploran conflictos éticos, la honra y la identidad social. La escena se convierte en un espejo de las tensiones de una sociedad en transición, donde lo antiguo y lo nuevo coexisten en un diálogo constante. ¿Qué hace que el Renacimiento español siga siendo relevante para el análisis literario y la enseñanza actual? En primer lugar, porque establece las bases de la lengua moderna. La normalización del castellano como vehículo de alta literatura, la incorporación de nuevas estructuras sintácticas y métricas, y la reflexión consciente sobre el poder de las palabras son legados directos de este periodo. En segundo lugar, porque las obras renacentistas plantean preguntas que aún no hemos respondido del todo. ¿Cómo equilibrar razón y fe? ¿Y cómo navegar entre la ambición y la integridad? ¿De cómo encontrar sentido en un mundo que cambia rápidamente? Estas cuestiones no son históricas, son humanas. Para docentes y estudiantes, estudiar el Renacimiento español no implica memorizar fechas o citar versos de memoria. Implica aprender a leer con capas. Detectar cómo un poema de Garcilaso usa la mitología para hablar de duelo contemporáneo. Comprender cómo la estructura del Lazarillo anticipa técnicas narrativas modernas como el narrador no confiable o la ironía estructural. Analizar cómo la mística transforma el lenguaje para expresar lo que la prosa cotidiana no puede. Cada obra es un taller de interpretación, un entrenamiento para la empatía intelectual y para la escritura precisa. La difusión de estas obras también nos recuerda el poder de los medios. La imprenta permitió que textos antes reservados a círculos monásticos o cortesanos circularan entre estudiantes, mercaderes y lectores urbanos. Ese acceso ampliado generó un debate público sobre la moral, el poder y la identidad, anticipando dinámicas que hoy reconocemos en las redes y en la cultura digital. El Renacimiento español nos enseña que la literatura no es un lujo, es una tecnología de pensamiento. Cerrar este análisis es reconocer que el periodo no fue una ruptura abrupta, sino una evolución. Conservó la devoción medieval, pero la humanizó. Adoptó la métrica clásica, pero la hizo cantar en castellano. Observó la sociedad con ironía, pero sin perder la esperanza en la transformación interior. Leer estas obras hoy es practicar una forma de atención que nos hace falta. La capacidad de sostener un texto, de preguntar por sus silencios, de trazar líneas entre el siglo XVI y nuestro presente. Si este recorrido te ha ofrecido nuevas claves para leer, enseñar o simplemente disfrutar la literatura, compártelo con tu red de estudiantes, colegas o lectores curiosos. Sigue el canal, porque cada clásico analizado es una herramienta más para pensar con claridad, escribir con intención y conectar con la profundidad de lo humano. La literatura renacentista no está encerrada en el pasado. Sigue esperando que la leamos con ojos abiertos.